El día de hoy hablaremos sobre los cuidados del alvéolo post-exodoncia y las complicaciones básicas relacionadas con la anestesia local y la exodoncia. Bueno, para empezar tenemos que la exodoncia es un procedimiento quirúrgico frecuente en la práctica odontológica. Sin embargo, el éxito del tratamiento no depende únicamente de la extracción dental, sino que también a su adecuado manejo del alvéolo post-exodoncia y la prevención de las complicaciones asociadas tanto al anestésico local como el acto quirúrgico. Bueno, en este video se abordarán los debidos cuidados del alvéolo, así como las complicaciones más frecuentes y su manejo básico. Ya, tenemos los cuidados del alvéolo post-exodoncia, que esto tras una exodoncia se produce una herida quirúrgica que debe cicatrizarse de manera adecuada. El cuidado del alvéolo es fundamental para prevenir complicaciones y favorecer una correcta reparación tisular, como podemos ver en la imagen, realizando los correctos colgajos y las correctas incisiones para no afectar al resto de la periodonto. Control del sangrado. El sangrado post-exodoncia es un proceso fisiológico inicial. Para su control se indica la compresión del alvéolo mediante una gasa estéril durante 30 a 60 minutos, como podemos ver en la imagen. Claramente esta no es una representación odontológica, pero podemos entender que la maniobra es algo similar dentro de la cavidad oral, con una gasa ejerciendo compresión dentro de los tejidos. Es importante que el paciente evite hablar, escupir o realizar enjuagues vigorosos, ya que estas acciones pueden interferir con la formación del coágulo. Como segunda opción tenemos a la epinefrina. La epinefrina, como bien sabemos, puede actuar como un vasoconstrictor. Esto nos ayudará a frenar el sangrado, haciendo que los vasos sanguíneos ejerzan constricción y que se forme lentamente el coágulo. Como siguiente opción tenemos control del sangrado mediante la esponja hemostática o gasa hemostática. Al ser una gasa biocompatible, nos permitirá, primero, seccionarla para poder ingresar con ella hacia la cavidad en la que está sangrando. Después procedemos a suturar en X y esta esponja no necesita ser retirada, ya que, como ya mencioné antes, es biocompatible, por lo que se puede dejar dentro de la cavidad lesionada y sangrante para que se pueda formar un coágulo con ayuda de la misma. Y también tenemos como tercera opción el ácido tranexámico. El ácido tranexámico viene en presentaciones de ampollas de 5 mililitros en 100 miligramos por mililitro. Es importante dosificar lentamente este medicamento. Esto nos da a 100 miligramos por minuto. Entonces, si las ampollas son de 5 mililitros, tendremos que dosificar por 5 minutos. Y esto nos ayudaría, pues, como les he venido diciendo, a controlar el sangrado y a formar el coágulo. Ya, tenemos también la importancia del coágulo sanguíneo. El coágulo sanguíneo, como podemos ver en la imagen, cumple un papel esencial en la cicatrización del alvéolo, ya que protege el hueso alveolar, actúa como barrera frente a agentes infecciosos y permite la migración celular necesaria para la regeneración tisular. La pérdida prematura del coágulo puede ocasionar dolor intenso y retraso de la cicatrización, así también como lo que produce con mayor frecuencia es una alveolitis húmeda. Prevención de la alveolitis. La alveolitis seca es una de las complicaciones post-exodoncias más frecuentes y se produce por la desintegración de la pérdida del coágulo sanguíneo. Entre las principales medidas de prevención tenemos una técnica quirúrgica atraumática, evitar el consumo de tabaco, mantener una adecuada higiene oral y seguir estrictamente las indicaciones postoperatorias que se realizan luego de la cirugía. Indicaciones postoperatorias básicas. Dentro de las indicaciones postoperatorias se recomienda reposo relativo durante las primeras 24 a 48 horas, evitando esfuerzos físicos. En cuanto a la higiene oral, el paciente debe continuar con el cepillado habitual, evitando el sitio quirúrgico durante los primeros días. Respecto a la alimentación, se sugiere una dieta blanda, fría o tibia, evitando alimentos duros o calientes. La medicación debe ser administrada únicamente bajo prescripción profesional, priorizando analgésicos antiinflamatorios y reservando el uso de antibióticos para casos indicados. También tenemos lo que son las complicaciones más frecuentes de la anestesia local. Tenemos dentro de estas el dolor asociado a la anestesia local, la cual se puede deber a una técnica inadecuada, a una inyección rápida o al uso de soluciones anestésicas frías. La prevención se basa en una correcta técnica anestésica y una administración lenta y controlada.
Siempre se recomienda antes de ingresar un anestésico, un cartucho de lidocaína, por ejemplo, que se realice un calentamiento entre palma y palma, sobando el cartucho de anestésico para que este eleve un poco su temperatura. Después tenemos el hematoma. Como podemos ver en la imagen, en la parte de aquí tenemos una exodoncia en la cual se formó un hematoma. Este se ocurre cuando se lesiona un vaso sanguíneo durante la punción anestésica. Este también se manifiesta como una inflamación o un cambio de coloración en los tejidos. Como mencioné, se podemos observar, se ve la parte de acá eritematosa, pero en la parte de aquí encontramos un hematoma de color entre morado y verde en las mucosas. También tenemos el manejo inicial, en el cual consiste en la aplicación de presión inmediata de frío local. Después tenemos las reacciones vasovagales. Las reacciones vasovagales incluyen el mareo y sudoración fría o, en casos severos, un síncope. Generalmente están relacionadas con ansiedad o miedo al procedimiento. Su prevención se basa en una adecuada comunicación con el paciente, un ambiente tranquilo y una correcta posición durante la atención. Siempre se recomienda, antes de realizar una cirugía, comunicarle al paciente lo que puede conllevar la cirugía, la extracción de los terceros molares, y manejando un correcto lenguaje al dirigirnos a los pacientes y indicándoles de manera detallada cuáles son las contras y todo lo que incluye una exodoncia. Complicaciones de la exodoncia y recomendaciones finales. El sangrado postoperatorio puede presentarse por el incumplimiento de las indicaciones, por un traumatismo excesivo o alteraciones sistémicas. En la mayoría de los casos se controla mediante una presión local, pero si es que esta persiste, es necesaria que sea evaluada en la clínica. Por otra parte, la infección en el sitio de la extracción se caracteriza por el dolor progresivo, la inflamación, la supuración y en algunos casos hasta puede presentar fiebre. La presencia de esta se basa por la adecuada asepsia, técnicas quirúrgicas que tienen que ser llevadas correctamente y un seguimiento postoperatorio. Dolor e inflamación. El dolor y la inflamación son respuestas... No, torno yo el brillo, se va a ver en los lentes. Ya. Dolor e inflamación. El dolor y la inflamación son respuestas normales posteriores a la exodoncia. El manejo incluye la aplicación de frío local durante las primeras 24 horas y el uso de analgésicos y antiinflamatorios prescritos. Como cierre y conclusiones de nuestra exposición, tenemos que el cuidado adecuado del alveolo post-exodoncia y la prevención de las complicaciones relacionadas con la anestesia local y la exodoncia son fundamentales para una correcta recuperación del paciente. El cumplimiento de las indicaciones postoperatorias y la educación del paciente juegan un papel fundamental en el éxito del tratamiento odontológico. Muchas gracias.